Buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto José Antonio de Prisma Studio. ¿En dónde estamos, arquitecto? Pues estamos aquí en la ciudad de Morelia, Abraham. Y pues bueno, estamos aquí en una vivienda que construimos hace unos años, pero queríamos mostrarte, en donde el terreno, pues bueno, terreno tiene 197 metros cuadrados y a pesar de que no era un terreno en superficie pues de lo más grande que hay en fraccionamientos, tratamos de aprovecharlo porque al final se convirtió en una vivienda de prácticamente 400 metros cuadrados de construcción, que ahorita van a conocer poco a poco. Se ve imponente, ¿eh? Tratamos de sacarle jugo lo más que se pudiera aquí tanto al reglamento como al terreno, para cumplir con el programa que nos pedía el cliente. Terreno complicado, ¿verdad? Fíjense cómo les cuesta a los carros subir. Sí, es un terreno bastante complicado porque traemos una pendiente considerable del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces eso complicaba un poco pues la conformación del proyecto. Pero aparte teníamos dos temas. Una era la inclinación y el desnivel del terreno, y la otra es que queríamos hacer un estacionamiento subterráneo, por así llamarlo, que no nos afectara al desarrollo natural de la casa. Por eso fue que hundimos el estacionamiento en este caso. Qué equilibrado se ve, ¿verdad? O sea, en la parte más baja, una parte baja y una ligera parte sube aquí. Como encontrar ese equilibrio. De hecho, curioso, pero cuando construimos esta parte del estacionamiento, antes de proyectar la casa, estuvimos aquí, hicimos pruebas en el estacionamiento para que pudieran pasar bien los autos, porque el propietario tiene un vehículo que es bastante bajito, entonces no queríamos que tuviera problemas al entrar también a la propiedad. También cuidamos el tema del agua pluvial, poniendo una rejilla de lado a lado para cuidar de esa manera la entrada del agua pluvial. Y se va por gravedad, me imagino. Se va por gravedad aquí al fraccionamiento, exactamente. Ese era otro tema, precisamente. No podíamos hundir tanto la vivienda para poder librar la profundidad que tenemos aquí del mismo fraccionamiento. ¿A qué profundidad iba el drenaje? Bueno, en estos registros la profundidad que traemos era aproximadamente 2,50 metros. Ok. En estos. Ah, muy buenos. Es considerable. Sí, porque sí, cuando diseñaron el fraccionamiento seguramente pensaron en que iban a aprovechar para sótanos. Excelente. Y la casa por eso se eleva un poco más de lo que se entierra. Exactamente, por eso no fue necesario. Bueno, y la otra fue que el terreno aquí natural es piedra. Ok. Nos tocó una parte rocosa, entonces por costo no era viable también excavar la vivienda, ¿no? Entonces por eso fue que la desarrollamos aquí. Otro reto fue el respetar las alturas que nos marcaban. Entonces, aquí fue lo que tratamos de resolver. No sé si gustan que pasemos. Claro, pero antes una pregunta, porque hay un elemento que llama muchísimo la atención en la fachada, que es la celosía. Que es la celosía. Sí, bueno, como tal, siempre estuvimos cuidando sobre todo la intimidad de la casa. Es algo que cuidamos mucho también en algunos proyectos que hemos visto tuyos, pues también es algo que te gusta, el que se viva más bien la casa hacia el interior. Es el mismo caso. No nos interesaba hacer una casa con vitrinas hacia el exterior, nunca nos ha gustado en realidad exponer la casa hacia el exterior, más bien que se viva hacia el interior. Entonces la celosía, lo que decimos es que tenemos una fachada poniente, de hecho el sol se esconde por aquella parte aquí en Morelia. Y lo que hicimos fue poner la celosía para proteger de la luz del sol del poniente, que es la luz que da directamente por las tardes en esta cara.
Entonces, este elemento aparte lo que hace es un elemento de refrigeración ante la casa, porque lo que estábamos buscando es que no se calentara la habitación principal. Entonces, este elemento lo que hace es que nos da este colchón de aire entre la celosía y la habitación para que puedan tener una temperatura pues bastante más agradable durante las tardes y noches. Excelente. Entonces nos protege del poniente. Y nos va a dejar ver, ¿verdad? Porque... Sí. Sí permite ver. ¿Y qué es? ¿Es block? Es una celosía de concreto. Y bueno, aquí en la parte de abajo, ahorita van a observar, pero atrás de este lambrín de madera, por aquí vamos a tener lo que es la cocina y un estudio. Ok. Oye, y estructuralmente, ¿cómo se integra este muro de celosía? Vemos que tiene una subestructura de acero. Sí, efectivamente, lo que hicimos aquí fue hacer una estructura que sostuviera al elemento de celosía. Este elemento estructural está anclado directamente a las traves de entrepiso y una trave que se hizo especialmente para la celosía que pasa por la parte superior de la losa de azotea. Entonces ahí es donde está agarrado este elemento y es donde se sostiene. Ah, ya la vi. Por la parte de atrás van a poder ver que tenemos unos tensores cruzados, esto para evitar torcimientos en este elemento. Excelente. ¿Y en casos de sismos está preparada? Sí, de hecho ya ha pasado varios sismos y ha funcionado fantásticamente, no hemos tenido ningún problema en realidad en la vivienda. Buenísimo, se ve muy bien. Ahorita la vamos a entender yo creo que un poco más desde adentro. Muy bien, prepárense jóvenes porque aquí empieza la magia. Para empezar con esta super puerta, ¿verdad? ¿Podemos pasar? Sí, claro. Muchas gracias. Qué bueno esto, se siente como un patio. Que era una parte complicada, de hecho, porque al dejar esta doble altura en el segundo piso, sacrificamos espacio para el desarrollo de la doble altura. Pudimos lograr que rematáramos con este árbol, ¿no? Que es una magnolia. Este árbol es una magnolia. Bueno, pues propusimos este árbol porque es un árbol que en primer pues es muy bonito y tarda muchísimo en crecer. Digo, como recomendación para cuando quieren colocar árboles en lugares de ornato, pues la magnolia es una buena opción, ¿no? Está muy bonito el remate. ¿Qué dimensiones tiene el patio? Aproximadamente tienen 350 por 2 metros. Ok. Ya se ve bien. Qué bonito el efecto del agua. ¿Cómo se siente la luz de la casa, ¿no? Como un poquito en esta penumbra que de repente te da destellos de luz. Está muy bonita la vegetación. Se vio muy bien. Sí, es un jardín que recibe luz por las mañanas. En las tardes, pues por la misma orientación del lote, no recibe la luz, pero se encontraron plantas que pues les cae bien esta penumbra, ¿no? Ahorita pasó la época de invierno, ¿no? Uh-huh. Oh, se ve muy, muy bien. ¿Qué medida tiene de ancho el jardín? ¿Tiene más Son 3 metros. Sí. Porque en restricción del reglamento traíamos 1,80 mínimo y nos fuimos más atrás. Sí, son 3 metros lo que tenemos de jardín. El terreno tiene 9 por 22 de fondo. Okay. 9 de ancho por 22 de fondo. Pero sí, pues bueno, con las restricciones traseras y delanteras, sí se comprime un poco el desplante de la vivienda. Por eso, pues lo que tratamos de hacer fue empezar también a subir, ¿no? De manera vertical, que ahorita es lo que van a ver. Fíjense qué bonita entra la luz, ¿verdad? Son las 11 de la mañana y pueden darse cuenta que es orientación este. Y luego se equilibra con la luz que entra rozando las hojas de la magnolia. Y las sillas de Shoemaker, que ya las identificamos perfectamente. Claro. Una belleza. Sí, están padrísimas estas sillas. Buena pieza. Entonces, 9 por 22. 9 por 22. 22.
Entonces esta pieza de sala-comedor tendrá como unos 4.20. 420, exactamente, tiene 420. Está muy bien. Justo perfecto, ¿no? Para la sala-comedor, por los 9 de ancho, ¿no? La mesa, el comedor se acomoda en este sentido longitudinal. Y creo que este es un muy buen detalle que no lo habíamos visto. El cómo se encierra en el vidrio, ¿verdad? Entonces te da como una sensación muy rica, ¿verdad? Como de seguridad, transparencia, conexión. Sí, puedo ver la cocina, pero no estoy en la cocina, ¿verdad? O sea, no es el monoespacio. Y la escalera, platícanos por favor un poquito de la escalera. Bueno, de la escalera, aquí lo que tratamos de hacer es que como era un elemento que iba a quedar en la parte central de la casa, queríamos que fuera un elemento que tuviera ligereza en cuanto a la vista de cocina hacia comedor y sala. Si te fijas, o si tú estás en la cocina, en esta gran barra que hicimos, lo que buscábamos era no encerrarnos en los espacios. No tenemos prácticamente ningún muro en este piso, a excepción del muro del baño, de visitas y del estudio. Pero lo que tratábamos de hacer es que tuviéramos esta profundidad y que tú estando desde la cocina pudieras ver el jardín de la parte de atrás. Que te diera esta amplitud la casa, ¿no? Está muy bien. No encerrarnos. Y pudieron dejarlo sin el vidrio. O sea, el vidrio es como un componente importante en las decisiones del diseño. Sí. Lo dejamos principalmente por seguridad y pues bueno, por el barandal, claro. Que en este caso se propuso en cristal. Y lo que teníamos que hacer, bueno, se tenía que resolver esta parte baja, que era la parte que va de la escalera hacia el sótano, y teníamos que resolver esta parte del barandal. Entonces lo que hicimos aquí, tratar de que se viera más limpio, era manejar piezas completas de cristal. Y están fijadas con estos... Pipas. Son como unas pipas de inoxidable. Buenísimo. Y ya nomás tenemos las piezas centrales. Exactamente. Tenemos las piezas centrales. Y por ahí, pues bueno, uno llega a la parte de abajo, que es donde hay una bodega cava y el cuarto de lavado. Que está en la parte de abajo. Aquí lo que queríamos era que se volviera una cocina que tuviera ventilación por el tema de olores y de servicio. Entonces por eso buscamos que el ventanal pudiera abrirse completo, dejamos esta pequeña terraza que nos da la posibilidad de la ventilación y del ventanal completo aquí de la cocina. Esta pequeña terraza también se comunica al estudio, porque en el caso del estudio que estábamos buscando iluminación para el trabajo aquí en la parte posterior. Qué genial. Fíjense cuántas decisiones hay aquí. La altura, ¿verdad? Primero que nada. La altura, ¿qué tendrá? ¿Como 1.90? Sí, 2 metros. 1.90. Sí, 1.90, ¿verdad? Entonces, hay un desfase bastante consciente, me imagino, entre la altura del muro de abajo con la celosía arriba. Entonces, al final, queda completamente protegido. Pero también esta me imagino que es otra decisión consciente. Sí. ¿Verdad? Que no fueran... El no cerrarlo completamente. Ajá, cerrarla. Y luego este patio. ¿Cuánto le dieron? ¿1 metro? ¿90 centímetros? Tiene 85 libres hasta el poste. Genial. Se logra todo. Sí, es que le da mucha vida. O sea, al final la casa busca la penumbra. Sí, bueno, también por el horario y que hoy está un poquito nublado. Hoy está nublado. Hoy está nublado. Pero se ve muy bonito. ¿Qué madera es la cocina? Es parota, es un enchapado de parota. Enchapado. Muy bien. Las cubiertas son de granito, ¿verdad? Son granito. Fíjate, esto es interesante. La medida de la isla no es muy ancha, ¿verdad? No. 60. Aquí lo que buscamos era más bien que fuera longitudinal y que se uniera al desayunador que hicimos aquí, que fusionamos con la estufa. Está muy bien. Y esta pieza es amplia, o sea, esto tendrá que 7 metros de cocina. Sí. ¿De largo? Sí, de largo sí son 7 metros aproximadamente.
Y de ancho, como teníamos que meter lo que era el estudio y el baño y el acceso a doble altura, por eso tuvimos que jugar más bien con lo longitudinal y no con el ancho de la cocina. Excelente. ¿Podemos conocer el medio baño? Sí, ¿Lo que claro. está pasando de este lado? Oye, es que la magnolia le da sombra al patio. Medio baño, las cubiertas, extracción, ventilación, extracción mecánica. Y sí, ¿no? La oficina está perfecta. Y tienes la luz, tienes la relación, y no hay ninguna cortina, ¿no? Privacidad. Está perfecta. ¿Qué medidas tiene el espacio? Se ve justo, ¿no? O sea, muy apropiado, como un 3x350 o... Este tiene 350 de ancho, si no mal recuerdo tiene 320 en este sentido y por 350. Está muy bien, es una super recámara y tiene todo el muro de ventana. Está muy bien. Excelente. Pues ahora sí ustedes díganos, ¿a dónde vamos? ¿Sótano? Pues bueno. Ya está saliendo el sol acá. Si quieres aquí podemos ver rápido la manera en la que puedes llegar también al estacionamiento. Okay. Por esta misma escalera y después nos vamos para arriba. Me encanta que sea la misma escalera, ¿verdad? El circuito que sí. te lleva a todos los niveles. Aquí sí ya cambiamos la materialidad por el muro aparente de piedra. Bueno, que aquí le llamamos piedra china a esta piedra que nos sirve de contención y a la vez lo dejamos aparente. O sea, ya es el muro de contención, tiene refuerzos de castillos, cadenas. No, este se hizo únicamente con un cálculo de escarpio del muro. Sí, porque en realidad, bueno, la casa como tal sí tiene un sistema de zapatas independientes como tal. Pero el muro de contención sí es pura piedra. Excelente. Pura piedra. Ay, está súper bonita la piedra además. La cochera, que lo que buscábamos era que también cuando aquí llueve mucho en Morelia, muchos meses, entonces buscábamos que no tuvieran problema para bajarse de los vehículos y poder llegar bien al interior de la casa. Excelente. Y al final, ¿qué altura tenemos aquí? ¿Como un 220? 230. 245, 240 creo. 240. Ok, se siente compacta, pero bien. La rejilla, qué importante es. Esta no la olviden. Sin esta. Y además trae una pendiente, ¿verdad? Hacia acá. Este firme trae un desnivel. Esta cochera trae un desnivel hacia la rejilla. Aquí colocamos lo que es un recinto. Muy bien. Es un recinto que colocamos aquí en el piso. Y bueno, pues aquí vuelve otra vez este elemento de la piedra, ¿no? Está muy bonita esta piedra. Digamos que lo que buscábamos con la piedra era también dentro de la fachada de la casa que se reconociera como la parte pesada, la parte que le correspondía a la tierra, ¿no? Claro. El basamento. El basamento, donde está posada, digamos, la casa. ¿Qué ancho tiene el estacionamiento? ¿6? Son 3 metros libres para cada vehículo. Perfecto. 6 libres. Y de este lado me imagino algún cuarto de... Aquí tenemos una bodega. Una bodega. Hay una bodega que es del mismo ancho del acceso del... Ahí cabe todo. Sí. O sea, ahí cabe todo. De todo el ancho del... Claro. De este lado me imagino que es el cuarto de lavado. Aquí está el cuarto de lavado. Perfecta la ventilación. Aquí tenemos un cuarto a la izquierda del almacén. Me encanta, como siempre, el remate de la escalera es el patio. Sí, es el patio. También si quieren ahora subimos, porque todavía tenemos un nivel arriba de las habitaciones. Adelante. Lo seguimos, jóvenes. Sí. Me gusta mucho lo que te genera estas mamparas de vidrio. Aquí sube el nivel de la luz. Estamos más arriba en el patio. Muy bien. Aquí tenemos básicamente lo que es el corredor pasillo que nos comunica a las dos habitaciones traseras y a la habitación principal. Y ocultamos en esta parte lo que es una segunda escalera. Aquí tenemos un closet de blancos y aquí tenemos lo que es la habitación principal.
Que bueno, aquí es lo que platicábamos de la celosía. Pues se puede ver detrás. Se puede ver a los niños jugando en el jardín, pero ellos no me ven a mí. Sí, al final la cortina es por un tema de control solar. Sí, es por la entrada de luz, más no por la privacidad. Y otra vez, es este patio de los mismos 90, ¿verdad? Es el mismo espacio de la parte de abajo, exactamente. Ah, fíjense toda la estructura. Estos son los tensores. Sí, estos son los tensores de la estructura para evitar la torsión. Ah, fíjense, Juanes, aquí está la carnita. ¿Estos cómo funcionan? Bueno, estos metales los pusimos de lado a lado, donde nosotros en el interior o entre las piezas de celosía pusimos unas varillas que nos sirven para sujetar también la celosía. A simple vista no se ven, pero también tiene entre las piezas de celosía tienen estas piezas de acero. Ok. ¿Y van de lado a lado o solamente es un ángulo? O sea, no es de todo el ancho de la celosía, del bloque, ¿verdad? No. Es solamente un ángulo precisamente, para evitar que en la fachada se viera. Ahora pasamos a la parte de arriba. Claro. Está bueno este efecto de cajas, ¿no? De madera. Ah, ok, se genera otra escalera. Órale. Esto está hecho de perfil tubular. Luego vienen unos ángulos que conectan con otro perfil tubular. Entonces esta es una terraza más secreta. Órale. Buenísimo. Aquí pues bueno, lo que buscábamos es que se tuviera un área privada para comidas, carnes asadas, reuniones, y que se pudiera disfrutar de la vista aquí de la ciudad. Está muy amplia esta terraza. ¿Qué dimensiones tiene? Aquí sí tenemos 430 por los mismos. Este de hecho es el eje que viene desde el acceso. Okay. Aquí son 7 metros hasta ese muro. Buenísimo. ¿Y esto es madera sólida? No, es un enchapado. En realidad es un enchapado también de parota. Sí. Por la cuestión de ligereza del momento de hacer esta estructura, ante el reglamento aquí del fraccionamiento no podíamos correr la losa de concreto. Bueno, esa parte de atrás ya es una parte de servicio, 100%. También ya por restricciones aquí en el fraccionamiento no podíamos crecer más. Pero bueno, pues aquí se ven un poco las instalaciones. ¿Qué tipo de equipamiento lleva la casa? O sea, cisternas. Sí, cuenta con cisterna, con hidroneumático, bomba, aires acondicionados, que bueno, si son las instalaciones de los aires acondicionados. Y sí, nada más. ¿Y cuánto tiempo se llevó la obra? Porque se ve que es una casa que costó... Pues sí nos llevamos fácil que un año, ¿no? ¿Ustedes diseñan y construyen? Nosotros diseñamos y construimos. Sí, de hecho, actualmente, aparte de vivienda, nos dedicamos al desarrollo inmobiliario. Entonces también tenemos la parte de construcción. Excelente. Esperemos conocer. ¿En dónde están desarrollando? Actualmente aquí en Morelia tenemos proyectos que están por salir a la venta en 2 ciudades aquí del interior del estado, en área de Rosales, en Ciudad Hidalgo, y un desarrollo aquí en Siragüen. Excelente. Y próximamente en Mérida, Yucatán también. Vamos a dejar cuáles son las redes sociales de la empresa para que los puedan ir conociendo. Bueno, en Instagram estamos como Prisma Studio MX, ahí nos pueden conocer. No publicamos mucho, vamos a tratar de publicar más. Es algo que nos han dicho que hagamos más porque muchas personas no conocen nuestro trabajo, pero bueno, es algo que nos encargaremos de hacer. Y ahora, bueno, conociéndote a ti y la apertura que nos das a todos los arquitectos
para mostrarnos, ¿no? Vamos a apoyarlos en ese sentido. Jóvenes, todos vayan en este preciso momento a darle amor a las redes sociales de los arquitectos de Prisma Studio. Por ahí lo ponemos en el video. Exacto. Y fíjense, ya por último, qué bonito, ¿no? Qué bonita la magnolia, cómo sale a tomar sol. Sí, que también es un árbol que no requiere de mucha luz, de luz directa. Entonces, por eso es un árbol que puede funcionar bastante bien para interiores. Se ve que le encantó. Sí, está muy bonita. Y tiene casi los 5 años que tiene de plantada, así la ha dejado natural crecer sin ningún problema. ¿Qué te habla eso? Te habla de que tiene una inteligencia que percibe más el entorno y lo respeta. Sí, lo Porque reconoce. el respeto es inteligencia, ¿verdad? Reconoce el espacio que se le da. Bueno, arquitectos, muchísimas gracias por compartirnos esta obra. De verdad que me encantó en lo personal y estoy seguro que a todos los YouTubevidentes también. Pues no me resta más que agradecerles una vez más. Estamos aquí en Morelia. Gracias a ti, Abraham. Las redes sociales aquí les van a aparecer para que vayan a seguir a Prisma Studio y seguiremos conociendo más de sus obras, esperemos. Sí, te vamos a invitar ahí a que conozcas unas obras más. Excelente. Pues muchísimas gracias y los vamos a dejar aquí con esta belleza de árbol educado. Magnolia. ¿Cómo lo identifican? Quizá por la hoja, ¿verdad? Sí, es por la hoja, es muy peculiar. Bienvenidos a las escenas extras de Cota Paredes. Yo sé que querían ver una recámara. Vamos a ver una recámara, jóvenes. La magnolia blanca se va a poner bonita. Ya entendí. Entonces son 2 habitaciones con un baño compartido. Sí, son 2 habitaciones que comparten un baño. También estábamos buscando la manera de aprovechar más el espacio. Porque, pues bueno, precisamente la escalera, el cubo de luz central nos ocupaba espacio en cuanto al área de distribución. Entonces, en la parte de atrás, las recámaras las propusimos con un baño compartido, que les gustó la idea y pues así se quedó. Excelente, y quedan de buen tamaño. ¿Qué serán? ¿Como 4 metros de cabecera? Sí, aquí son 4 de ancho, porque se buscaba que cupieran camas grandes, matrimoniales o king size. Y pues bueno, acá remate en la parte de atrás con el jardín. Qué bien se ve. Y como dices, eso que pasó el invierno. Sí, acaba de pasar el invierno y pues sí, las plantitas lo resienten. Y le dieron un acabado especial a los muros. O sea, vemos ese como tono cementoso. Sí, es un recubrimiento con un acabado aparente de cemento. Lo que buscábamos es que fuera un tono natural, no buscábamos que se pintara de un tono en particular. Por eso es que se le dio ese acabado. Excelente. Y bueno, pues aquí está el baño que es compartido con la otra habitación. Tiene doble lavabo y su WC regadera. Oye, está bonito el formato también, el piso de este porcelanato. ¿Qué marca es? Este es Interceramic. Ok. Es un porcelanato estructurado con textura, que en realidad es como una imitación granito. Es de gran formato. Pero se ve bien, ¿eh? Sí, se ve bastante bien, muy natural de hecho. Un costo aproximado de metro cuadrado de construcción de este proyecto para las personas que... Bueno, este proyecto ya tiene algunos años que lo realizamos antes de que ahora sufriéramos la inflación del año pasado y de los años antepasados. Pero actualmente el costo de este proyecto por metro cuadrado debería estar 12,000 pesos metro cuadrado. Que sigue estando bastante bien. O sea, eso significa que en su momento, ¿qué costó? ¿10? Poco menos. No. Menos.
Por eso, Sí. ¿tú qué les podrías recomendar a las personas que están decidiéndose, ¿no? Si se salen del DEPA, de rentar, dejan de rentar la casa, están haciendo cálculos para el crédito. Tú que ya lo viviste, ¿qué recomendaciones les podríamos dar? Contraten al arquitecto. Digo, esa hace muy bien esa es la primera, ¿no? Esa es la obvia. No, pues planeación y comprar en el momento adecuado los materiales para que no se suban de precio. Sí. Con eso, Anticipar. anticipar. Y en cuestiones de créditos, ¿qué se puede recomendar? Por ejemplo, ¿hay créditos que te piden un enganche o hay créditos que te dicen tú terminas la casa o que el arquitecto prácticamente construye la casa con su dinero y nosotros se lo compramos? Sí, productos crediticios hay muchos. Actualmente hay productos crediticios que para nosotros desarrolladores también nos sirven, que le presta al cliente hasta para una preventa, una precompra. Ya existen ese tipo de créditos bancarios. ¿Y qué enganche te solicitan? O yo puedo llegar y decir, a ver, quiero comprar un departamento aquí a los de Prisma Studio, ¿me dan el monto total? ¿Cómo funciona eso? Los créditos, bueno, funciona muy diferente cuando la vivienda ya está construida a cuando no está construida. Entonces hay créditos muy interesantes para todos aquellos arquitectos que quieren empezar a construir, porque hay créditos que funcionan sin que la vivienda esté al 100% construida. Hay créditos que con el 30% de avance de una vivienda pueden ya autorizar y dar los pagos a los clientes. Y en el dado caso del desarrollo vertical es diferente. Ahí los bancos solicitan un mayor avance en la construcción. Solicitan normalmente más del 40% o del 50% de la edificación para poder autorizar a los clientes los créditos. Pero dices que también hay de preventa, entonces también puede Es existir... ese. En realidad es preventa porque no requieren que la edificación esté completamente 100%. terminada. Ya. Por ejemplo, en una vivienda, en una construcción de una casa, puede estar un 30% que equivale a la cimentación y muros de planta baja. Y en ese momento para el banco ya entra como autorizada y autoriza el crédito del cliente. Ok, eso no lo sabía, está bueno. Entonces, Sí, son buenos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, vamos a decir, el dinero, necesito tener el dinero ahorrado para construir ese 30% de la casa, esa cimentación, vamos a llamarle así, ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo me ahorré mis 500,000 pesos o mis 300,000 pesos y construyo esa cimentación, hablo con el banco y les digo, a ver, banco, ya está la cimentación, ahora sí préstame para acabarla. Exactamente, pero el crédito se lo otorgan a tu cliente. Eso es un esquema de crédito que funciona mucho para los constructores. Ok. Para el cliente es diferente. Para el cliente sí se lo pueden prestar también, pero está obligado a comprarlo con ese desarrollador. Ok. Es muy importante que vayan a los bancos, ¿verdad? Las personas. O que vayan con un broker, ¿verdad? Una persona que se dedique a tratar con distintos bancos. A mí lo que me funcionó, bueno, toda esta información fue a través de una agencia de brokers, bancarios, porque hay un sinfín de créditos que yo, como constructor, desconocía que existieran. Entonces, pues bueno, también les podemos dar la recomendación en la ciudad de Morelia y que también trabajan en todo el estado de Michoacán, por ahí les pasamos el contacto. Pues vamos a invitarlos y los vamos a registrar en enobra.org. Es una plataforma que se está especializando en construcción. Excelente. Entonces, que puedan llegar ahí porque a veces el banco te da miedo. Pues apenas empiezas como a entrar en este mundo ya más formal de pensar en la casa, en pensar en todo esto. Y a veces el banco es miedo, ¿no? O sea, crecimos con las experiencias de nuestros padres. Muchísimas gracias por compartirlo. Hasta pronto, jóvenes.